Vemos los ejercicios D y F de la lista de ejercicios 5 del librillo de cálculo 1B, la página 47. Son dos ejercicios para aplicar el método de integración por partes. En realidad pensaba resolver solo el ejercicio F, pero como se precisa conocer previamente el resultado del ejercicio D, vemos los dos. El ejercicio D pide resolver la integral entre 1 y 2 del logaritmo neperiano de x diferencial x. En realidad el método de integración por partes se puede aplicar tanto a integrales definidas como indefinidas. Acá lo vamos a aplicar directamente como está en el libro de teórico, pero queda un poco más engorroso, pero vamos a aplicar la fórmula tal cual está en el libro. Se trata del teorema de la página 43, que dice que dadas dos funciones f y g con derivadas continuas en AB, se cumple esa fórmula que se observa en pantalla. Entonces, para aplicar este método, hay que tener en cuenta una cosa, que se parte de una integral que necesitamos resolver, pero como método de resolución se pasa por una nueva integral. Entonces la idea es elegir adecuadamente a quien llamamos f' de x y a quien g de x en la primera integral, la integral a resolver. Porque la idea es elegir f' de x y g de x de tal forma que del lado derecho se obtenga una integral más fácil de resolver. En el primer caso, que piden resolver la integral entre 1 y 2 del logaritmo neperiano de x, la vamos a presentar de esta forma simplemente para identificar f' y g. O sea, vamos a considerar un 1 dentro del integrando. Entonces, vamos a llamar f' de x a 1, a una constante. Porque el criterio que seguimos es que la f' elegida tiene que ser fácilmente integrable para poder llegar a obtener la f de x. Ya se sabe que partiendo de la derivada de f', a través de la integración llegamos a f de x. Y lo que queda, no pueden quedar partes del integrando sobrante. Lo que queda lo llamamos g de x igual logaritmo de x. De esa forma, si g de x es logaritmo de x, ya sabemos por tablas o de memoria que la derivada de esa función es 1 sobre x. Y también sabemos que si la derivada de una función es una constante, entonces f de x es igual a x. Completamos un cuadro de valores nada más que para simplificar la sustitución, y nos queda entonces
que la integral a resolver es igual a f de x por g de x, que es x por logaritmo de x entre los intervalos de integración entre 1 y 2, menos f de x, que es x, por g' de x, que es 1 sobre x. De esta forma, simplificando numerador y denominador, se llega a una integral del lado derecho mucho más simple. El resto por ahora lo dejamos igual. La integral de diferencial x ya sabemos que es x. Así que, repitiendo esta primera parte, la integral nos queda x entre los límites de integración 1 y 2. Entonces, cuando llegamos a este punto, lo único que hay que hacer es sustituir x por 2 y x por 1, aplicando la regla de Barrow a los dos términos, y llegamos finalmente, después de hacer cuentas y tomando en consideración que el logaritmo de 1 es 0, llegamos a que el resultado es 2 logaritmo de 2 menos 1. Ese sería el resultado de la primera integral. Ahora vamos a ver la segunda integral, que parece un poco más complicada, pero no lo es. Piden la integral entre los límites 1 y e de el factor 2x más 3 por logaritmo neperiano de x. Acá se podría aplicar propiedad distributiva previamente antes de integrar, y aplicando propiedades integrales, la integral dividirla en dos, pero no es necesario, porque si se elige, se toma f' de x como 2x más 3, se llega a que f de x es la integral de f' diferencial x. Y como esa integral también es sencilla, nos queda la integral de 2x más 3 diferencial x, que la podemos separar por propiedades de integrales en la integral de 2x y en la integral de la constante 3. Llegando, la integral de 2x es 2 por x al cuadrado sobre 2 y la integral de 3 diferencial x es 3x. Simplificando, nos queda finalmente x al cuadrado más 3x. Eso sería f de x. Como se eligió f' de x como 2x más 3, lo que queda es logaritmo de x, o sea que g de x lo llamamos logaritmo de x, y como se había visto en la primera integral, g' ya es conocida y vale 1 sobre x. Formamos otra vez el cuadro resumen para poder aplicar la fórmula, o sea, nos queda así. Y aplicando la fórmula del libro de cálculo 1b, sustituyendo, nos queda que la integral pedida es igual a f de x, que es x al cuadrado más 3x, por g de x, que es logaritmo de x, entre los límites de integración 1 y e, menos la integral de f de x por g', que era 1 sobre x. De nuevo, f' y g de x lo tenemos que elegir de forma que la integral resultante, esta segunda integral, sea más fácil de calcular que la integral de partida, si no, no tiene sentido.
Si nos equivocamos en cuanto a la elección de f' y g de x, bueno, se puede volver atrás, pero no siempre se puede resolver una integral aplicando el método de integración por partes. Puede suceder que tengamos que renombrar f' y g de x de otra forma para obtener una integral más fácil de resolver. De nuevo repetimos f por g entre los límites de integración y acá aplicando propiedad distributiva, este paso intermedio, que simplificado llegamos a esta integral. Lo demás por ahora lo dejamos igual y lo llevamos hasta el final para sustituir. Sustituimos al final para que no quede tan kilométrico. La integral de x más 3 diferencial x la separamos en dos, la integral de x y la integral de 3 diferencial x. No comerse el signo negativo que estaba antes, que ahora hay que colocar un paréntesis. Todo lo demás queda igual, entonces quedan dos integrales muy sencillas de resolver. La primera es x al cuadrado sobre 2 entre los límites 1 y e, y la segunda es 3 por x entre 1 y e. Al sacar el paréntesis queda este signo menos y este signo menos. Sustituyendo en el primer término se llega a este paso y tomando en cuenta que el logaritmo de e es igual a 1 y que el logaritmo de 1 es igual a 0, llegamos a este paso intermedio y después de sacar paréntesis y cambiar signos, aplicar propiedad distributiva, llegamos finalmente a este resultado que está aquí. O sea que la integral nos queda al final, la integral entre 1 y e de 2x más 3 por logaritmo neperiano de x es igual a e al cuadrado sobre 2 más 7 medios. Y con esto queda finalizados los dos ejercicios de integrales.